Hola, hermosa, siéntate, porque esta historia no te la vas a creer. Quiero que pienses en algo antes de que empiece. Hay una frase corta, 4 palabras en español que, si alguien te las dice suficientes veces, con suficiente calma, en suficientes momentos distintos, empiezan a sonar como verdad. No como insulto, no como amenaza, como un hecho, como algo que simplemente es así y que tú harías bien en aceptar. La frase es esta: nadie más te aguantaría. 4 palabras, simples, directas. Y sin embargo, esas 4 palabras tienen adentro algo mucho más grande y mucho más dañino de lo que parecen a primera vista, porque no son solo un insulto disfrazado de honestidad, son una trampa, una muy bien construida, porque lo que dicen, en realidad, son 2 cosas al mismo tiempo. La primera, que tú eres difícil, que tienes algo en ti que hace que las personas normales no puedan estar contigo, que eres demasiado de algo, o muy poco de otra cosa, o simplemente que estás rota de una manera que no tiene arreglo fácil. La segunda, que él sí puede, que él, a diferencia de todos los demás, te acepta, que te aguanta, que se queda aunque eres como eres. Y si escuchas esas 2 cosas juntas, repetidas suficientes veces, en suficientes contextos, durante suficiente tiempo, algo en ti empieza a creerlas. Empieza a creer que eres difícil y empieza a creer que deberías estar agradecida de que él se quede. Hoy vamos a hablar de Camila, de 3 años de su vida, de cómo esa frase y otras como ella fueron construyendo una versión de ella misma en la que ella misma terminó creyendo, y de cómo un día una frase de su prima en una cena familiar lo cambió todo. Antes de hablar de Gabriel, necesito que conozcas a Camila, a la Camila de antes, la que existía completa antes de que alguien empezara a convencerla de que necesitaba ser diferente para merecer ser querida. Camila tenía 26 años cuando lo conoció, diseñadora gráfica de profesión, freelance de vocación. Trabajaba desde su apartamento, con horarios que ella misma armaba, con clientes que había conseguido a través de años de construir una reputación en su campo. Ese apartamento era completamente suyo, no solo en el sentido de que pagaba el arriendo, sino en el sentido de que cada cosa que había en él tenía una historia que era de ella, los cuadros que había elegido uno por uno, la biblioteca ordenada por colores porque así le gustaba, aunque fuera imposible encontrar algo específico. Las plantas que llenaban el balcón porque decía que necesitaba ver cosas vivas cuando trabajaba. El escritorio grande que había comprado de segunda mano y lijado y pintado ella misma un fin de semana con música a todo volumen. Era del tipo de personas que tienen opiniones propias y no les da vergüenza tenerlas, que dicen lo que piensan con claridad, no con agresividad, sino con la confianza de quien sabe que tiene derecho a pensar lo que piensa. En reuniones con clientes, en conversaciones con amigos, en discusiones sobre cualquier cosa, tenía posición, tenía criterio, tenía voz. Le gustaba discutir ideas, no pelear, sino discutir. La diferencia entre los dos, la discusión como ejercicio, como forma de pensar mejor, como manera de llegar a algo más verdadero que la opinión inicial de cualquiera de los dos. Tenía un grupo de amigos que se veía con frecuencia, algunos de la universidad, otros que había conocido a través del trabajo, otros simplemente de la vida. El tipo de grupo diverso que se forma cuando una persona tiene intereses variados y no se queda en un solo círculo. Era cercana a su familia extendida. Tenía una prima, Lucía, con quien había crecido prácticamente como hermana. De chicas se habían peleado con la intensidad que solo tienen las personas que se quieren mucho. De adultas se habían convertido en el tipo de persona que cada una llamaba cuando algo importante pasaba, bueno o malo. Era, en todos los sentidos que importan, una mujer que se conocía bien, no perfectamente. Nadie se conoce perfectamente. Tenía sus zonas de sombra, sus inseguridades, sus miedos, pero los conocía, sabía cuáles eran, podía nombrarlos, y eso, que parece poco, es en realidad bastante. Y entonces llegó Gabriel.
Gabriel tenía 31 años cuando conoció a Camila. Trabajaba en publicidad, en una agencia mediana donde era director creativo. Era inteligente, de eso no había duda, leído, con referencias variadas, capaz de hablar de muchas cosas con conocimiento real. Era también, y esto Camila lo vio desde el principio, alguien que necesitaba ser el más inteligente del cuarto. No lo decía, pero se notaba en cómo reaccionaba cuando alguien más decía algo brillante, en cómo cambiaba el tema cuando no sabía algo, en cómo nunca decía directamente que estaba equivocado, sino que encontraba la manera de reformular su posición anterior de manera que pareciera que lo que decía ahora era lo que siempre había querido decir. Camila lo vio, y lo encontró interesante en lugar de preocupante. Pensó que era una inseguridad que él gestionaba de maneras poco ideales, pero que en el fondo era solo eso, una inseguridad. Pensó que con el tiempo, con confianza, con una relación real, eso podía cambiar. Lo conoció en una presentación de trabajo. Un cliente en común los había juntado en una reunión. Camila presentó sus propuestas de diseño. Gabriel las vio. Al terminar, se acercó y le dijo, con una directness que ella apreció: «Tu trabajo es muy bueno, y sabes defenderlo, que es más raro todavía». Eso fue lo primero que le dijo. No un cumplido sobre cómo se veía, un reconocimiento de su trabajo, de su criterio, de algo que ella había construido. Camila tardó 2 segundos en responder porque no lo esperaba. Salieron a tomar algo esa tarde. Hablaron 3 horas. Gabriel era estimulante en conversación. Tenía ideas, las articulaba bien, escuchaba de verdad cuando ella hablaba. Discutían, en el buen sentido. Ninguno cedía solo para agradar. Llegaban a conclusiones nuevas juntos. Camila llegó a su apartamento esa noche pensando que había sido una de las mejores conversaciones que había tenido en mucho tiempo. En las primeras semanas, Gabriel la admiraba abiertamente. Decía que era la persona más interesante que había conocido, que tenía una manera de pensar que lo sorprendía, que su trabajo era extraordinario, que no conocía a muchas personas que tuvieran su nivel de criterio. Y Camila, que sabía que era buena en lo que hacía, pero que no estaba acostumbrada a que alguien lo dijera con tanta claridad y tanta frecuencia, se sintió vista. Vista de verdad, no mirada, vista. Esa es una diferencia que importa. Lo que ella no sabía todavía era que esa admiración tenía fecha de vencimiento, que estaba funcionando como una inversión, que Gabriel la subía muy arriba en las primeras semanas precisamente para tener espacio de bajarla después, poco a poco, de maneras que no se sintieran como caídas, sino como correcciones. El cambio no llegó de golpe, nunca llega de golpe. Llegó en forma de comentarios. Comentarios pequeños. Comentarios que tenían la forma de observaciones útiles, de honestidad afectuosa, de alguien que te dice las cosas porque te quiere y porque quiere lo mejor para ti. Lo más efectivo de esos comentarios era el tono en que llegaban. No eran gritos, no eran insultos directos. Eran observaciones calmas, razonables, dichas con la expresión de alguien que está haciendo un esfuerzo para ser honesto, aunque la honestidad sea incómoda. El tono de quien te dice algo difícil precisamente porque te quiere, porque si no te quisiera, simplemente no diría nada. Ese tono es particularmente difícil de rebatir, porque si protestas, si dices que no es verdad o que no lo ves así, quedas como alguien que no puede recibir honestidad, que se pone a la defensiva, que no quiere crecer. El primero llegó a los 2 meses. Camila había tenido una reunión con un cliente nuevo. Una reunión que no había salido perfectamente. El cliente era del tipo que cambia de opinión en la reunión, que pide cosas que no estaban en el brief original, que hace preguntas para las que uno no puede estar preparado porque nadie podría. Había preguntas que Camila no supo responder en el momento porque la información que necesitaba para responderlas no se la habían dado. Había salido de ahí sintiéndose un poco desarmada, no porque hubiera cometido un error grave, sino porque la reunión había sido más complicada de lo que esperaba. Se lo contó a Gabriel esa noche, sin dramatismo, solo contando el día, como contaba el día. Gabriel escuchó, asintió varias veces mientras ella hablaba, esperó a que terminara. Y después, con tono reflexivo, como quien piensa en voz alta y comparte ese pensamiento porque confía en la otra persona. Es que a veces te cuesta leer a la gente, ¿verdad? Lo he notado en otras situaciones también. Puede ser un poco intensa en las presentaciones,
Creo que eso a veces pone a los clientes a la defensiva antes de que empieces. Camila lo miró. Ella no había sentido eso en la reunión. La reunión había sido complicada por razones específicas que tenían que ver con ese cliente en particular, no con ella. Pero Gabriel lo decía con tanta tranquilidad, con tanto tono de quien simplemente está nombrando algo que ya existe, algo que es observable y verificable, algo que no es una opinión, sino un hecho. Y Camila, en lugar de decir que no lo veía así, dudó de su propia lectura de la situación. ¿Y si él tenía razón? Él la observaba desde afuera. Él podía ver cosas que ella no podía ver desde adentro. Dijo que quizás tenía razón, que iba a pensarlo. Gabriel dijo que no era una crítica, que era solo una observación, que se lo decía porque le importaba que le fuera bien en el trabajo, que tenía mucho talento y que a veces el talento solo no alcanza si uno no aprende a relacionarse bien con los clientes. Camila asintió, agradeció que se lo dijera y empezó a pensar, antes de cada reunión siguiente, si estaba siendo demasiado intensa. El segundo comentario llegó un mes después. Era una cena con un grupo mezclado, amigos de los dos. Camila estaba contando una historia de algo que había pasado en un proyecto. Era una historia divertida, del tipo que sabe contar, con ritmo y con voces y con pausas en los momentos correctos. Estaba animada, gesticulaba, la gente reía, la historia era buena, el momento era bueno. En el camino de vuelta, solos en el carro, Gabriel dijo, mirando la calle, ¿sabes algo que me di cuenta hoy? A veces acaparas un poco la conversación. No lo digo como crítica, de verdad, solo lo noté. Los demás a veces no tienen tanto espacio cuando tú estás contando algo. Camila procesó eso en silencio. La gente había reído. Nadie había parecido aburrido ni incómodo. Nadie había intentado interrumpirla para tomar el turno. Pero Gabriel lo había notado. Y Gabriel prestaba atención a estas cosas. Él era de los que observaban. En la cena siguiente, Camila se monitoreó. Contuvo las historias antes de terminarlas. Hizo más preguntas a los demás. Habló menos en general. Al final de esa noche, Gabriel le dijo que había estado especialmente agradable, que se había notado más relajada, que así se sentía mejor la dinámica. Camila guardó esa correlación. Hablar menos igual a que él dijera que estaba bien. Hablar como siempre igual a que notara algo que corregir. El tercero fue sobre su trabajo, y fue el que más dejó marca. Camila había conseguido un proyecto grande, el más grande que había tenido hasta ese momento en su carrera freelance. Una campaña completa para una marca con presencia real en el mercado, presupuesto real, libertad creativa real. El tipo de proyecto por el que uno trabaja años para estar listo. Llegó a casa un martes a mediodía con el contrato firmado en el correo, y la energía de quien acaba de cruzar un umbral importante. Le mostró todo a Gabriel, el brief, los números, las ideas que ya empezaban a formarse. Gabriel lo leyó con cuidado. Pasó tiempo en ello. Camila esperaba que dijera algo de la emoción que era obvia en la situación. Él dejó el teléfono en la mesa y dijo, «Es un proyecto grande, muy grande para hacerlo sola, ¿no? No lo digo por nada, de verdad. Es que son clientes de ese nivel los que pueden destruir una reputación si algo sale mal. Y tú todavía estás construyendo la tuya. ¿No sería mejor esperar a tener más experiencia en proyectos de este tamaño?» Camila dijo que podía manejarlo. Gabriel dijo, «Sí, claro, solo te pregunto. Ya sabes que te digo las cosas porque me importas. Si tú dices que puedes, te creo». Pero el tono no era de quien cree. Era de quien lo intenta, pero no termina de convencerse. El proyecto tomó 3 meses. Camila trabajó más que en ningún proyecto anterior. No porque fuera necesariamente más difícil, sino porque había una voz nueva en su cabeza durante todo el proceso que le preguntaba si estaba siendo suficientemente buena, si estaba tomando las decisiones correctas, si el cliente iba a quedar contento o si iba a ser el tipo de situación que destruye una reputación. El proyecto salió bien, muy bien. El cliente quedó más que satisfecho. Pidió continuar trabajando con ella. Le mandó un mensaje largo agradeciéndole el trabajo. Camila se lo mostró a Gabriel emocionada. Él lo leyó, sonrió y dijo, «¿Ves? Sabía que ibas a poder. Tenía fe en ti, aunque al principio dudé, pero salió bien. Aunque al principio dudé». Esa frase,
dicha de pasada, sin énfasis, como parte de un elogio. Camila no dijo nada, pero algo en ella registró que él había dudado, que esa duda había sido dicha en voz alta, incorporada a lo que se suponía que era un momento de celebración, y que de alguna manera, aunque el proyecto hubiera salido perfectamente, la duda había quedado flotando como una sombra sobre el logro. Como si el éxito fuera suyo, pero la posibilidad del fracaso hubiera sido de ella. La frase apareció por primera vez a los 6 meses. Habían tenido una discusión. No recuerdo por qué, y probablemente Camila tampoco lo recuerda con exactitud, porque no fue por algo grande, fue por algo pequeño. Una de esas discusiones que empiezan por una cosa y terminan siendo sobre algo completamente diferente. Camila había dicho lo que pensaba con claridad, como hacía siempre, sin gritar, sin insultar, pero con firmeza. Con la posición sostenida, Gabriel se había puesto serio. Y en un momento, casi de pasada, como si fuera algo obvio que no necesitaba mucha elaboración, dijo: «Es que eres muy difícil, Cami, nadie más te aguantaría». Y siguió hablando de otra cosa. Camila se quedó con esa frase en la cabeza. No respondió en el momento. Después, la discusión terminó, como terminan todas, y siguieron con la noche. Pero la frase se quedó. No como algo que la hirió de manera inmediata y obvia, sino como algo que se instaló en algún lugar poco visible y que desde ahí empezó a trabajar en silencio. Las semanas siguientes, Camila se encontró pensando en esa frase en momentos donde no venía al caso. Cuando estaba diseñando, cuando estaba hablando con una amiga, cuando se miraba al espejo por las mañanas. ¿Era difícil? Gabriel lo había dicho con tanta naturalidad, no como un insulto lanzado en el calor de una pelea, como una observación, como algo que simplemente era verdad y que él estaba nombrando. Empezó a revisar su comportamiento con esta pregunta nueva como filtro. ¿Soy difícil? ¿Fui difícil en esta situación? ¿Soy difícil en esta otra? Y cuando tienes una pregunta lo suficientemente activa en la cabeza, encuentras evidencia que la confirma en todas partes. Porque el cerebro funciona así. Busca lo que le preguntas que busque. Camila empezó a encontrar evidencia de que era difícil en situaciones que antes no había interpretado así. Conversaciones donde había sostenido su posición, momentos donde había dicho que no a algo, veces que había pedido lo que necesitaba en lugar de esperar a ver si el otro lo adivinaba. Todo eso, que antes era simplemente quién era ella, empezó a parecer confirmación de la tesis de Gabriel. Era difícil. Y Gabriel se quedaba aunque era difícil, lo cual significaba que debería estar agradecida. La frase no llegó una sola vez. Llegó de distintas formas, en distintos momentos, a lo largo de los meses siguientes. A veces literal, nadie más te aguantaría. A veces en variaciones, eres muy intensa, no sé cómo te soporto a veces, menos mal que estoy aquí. A veces implícita, en un suspiro, en una mirada, en el tono de quien lleva mucho tiempo haciendo un esfuerzo enorme que nadie reconoce suficientemente. Y cada vez que llegaba, se sumaba a lo anterior, se acumulaba, se hacía más sólida, hasta que en algún punto, que Camila no podría señalar con precisión porque no fue un momento sino un proceso, ella dejó de cuestionarla. Simplemente la creyó. Cuando Camila empezó a creer que era difícil, su comportamiento empezó a cambiar. No de manera dramática, no de un día para el otro, sino de manera gradual, casi imperceptible, como se cambia cuando uno intenta adaptarse a una versión de sí mismo que le han presentado con suficiente autoridad. Empezó a disculparse más, no por cosas grandes, por cosas pequeñas, por tener una opinión diferente, por tardar en responder un mensaje, por estar cansada un día, por necesitar tiempo sola para trabajar, cosas que antes no le habrían parecido que necesitaban disculpa. Empezó a ceder más en las discusiones. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque había aprendido que sostener su posición generaba un clima que ella prefería evitar. El clima del suspiro de él, del silencio pesado, de la mirada de quien está haciendo un esfuerzo sobrehumano para no decir lo que está pensando. Era más fácil ceder. Era más fácil decir que quizás él tenía razón. Era más fácil ajustar su posición a la de él y limar las diferencias antes de que se convirtieran en algo que generara ese clima. Empezó a consultar más.
Proyectos de trabajo que antes tomaba sola, ahora los mencionaba primero. No porque necesitara su opinión profesional, sino porque había aprendido que cuando tomaba decisiones grandes sin consultarle, él encontraba la manera de señalar lo que había salido mal o lo que podría haber salido mejor, y que era más fácil consultarle antes que escuchar el análisis después. Sus amigos lo notaron antes de que ella lo notara. Rodrigo, que era uno de sus amigos más antiguos, le dijo una tarde mientras tomaban café: «Cami, ¿cuándo fue la última vez que hablaste sin mirarlo a él primero?» Camila no entendió la pregunta al principio. Rodrigo explicó: «Cuando estamos todos juntos, antes de decir algo, siempre lo miras a él, como si estuvieras revisando si está bien que lo digas». Camila dijo que no lo hacía. Rodrigo dijo que sí, que lo había notado varias veces, que no lo decía para molestar, sino porque le preocupaba. Camila cambió el tema, pero esa noche, sola en su estudio, pensó en lo que Rodrigo había dicho, y pensó si era verdad, y reconoció, con una incomodidad que prefirió no examinar demasiado, que probablemente sí lo hacía, que había desarrollado el hábito de calibrar lo que iba a decir en función de cómo él lo iba a recibir, incluso cuando él estaba presente y no había dicho nada, incluso cuando era una conversación que no tenía nada que ver con él. Guardó eso en un cajón mental, lo cerró y siguió, porque en ese momento lo que Rodrigo había señalado todavía se veía más fácil de ignorar que de enfrentar. El quiebre de Camila llegó en una cena familiar. No fue una conversación planeada, no fue una revelación construida. Fue algo que pasó por accidente, en el espacio informal de una sobremesa, con el tipo de honestidad que solo aparece cuando nadie está tratando de ser honesto. Era la cena de cumpleaños de su abuela, la familia extendida junta, como pasaba pocas veces al año. Gabriel había ido también. Estaba sentado al lado de Camila, como siempre, con esa presencia que lo hacía parte de cualquier cuarto en el que entraba. La cena fue bien. La conversación fue animada. Camila participó, pero con la versión calibrada de sí misma que había aprendido a usar en los últimos tiempos. La que monitorea, la que mide, la que no ocupa demasiado espacio. Después de cenar, cuando la gente empezó a levantarse y a moverse, Lucía, su prima, la encontró sola un momento en la cocina mientras buscaba agua. Lucía no la había visto en casi un año. Habían hablado por mensajes, pero no se habían visto en persona. La miró. La miró de verdad, de esa manera que tienen las personas que te conocen bien, que ven más allá de lo que uno está mostrando conscientemente. Y dijo, sin preámbulo, sin cuidar demasiado las palabras porque era su prima y entre ellas así era: «Cami, ¿estás bien? Pareces más chiquita». Camila dijo que sí, que estaba bien, que era el trabajo, que había tenido un año pesado. Lucía negó con la cabeza suavemente. «No es eso. Te conozco desde que naciste. Antes entrabas a un cuarto y lo llenabas. Esta noche entré y tardé en encontrarte». Camila no supo qué decir. Lucía no dijo más. Alguien las llamó desde el comedor. La conversación terminó ahí. Pero esa frase se quedó. «Pareces más chiquita». Camila repitió esas palabras en su cabeza durante el viaje de vuelta, mientras Gabriel manejaba y hablaba de algo que ella no registraba. Mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad, más chiquita. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de buscar la manera de explicar por qué Lucía estaba equivocada, Camila se preguntó si tenía razón. Se preguntó cuándo había sido la última vez que había entrado a un cuarto y lo había llenado. Se preguntó cuándo había sido la última vez que había dicho lo que pensaba, sin revisar primero cómo iba a recibirlo él. Se preguntó cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión grande, sobre su trabajo, sobre sus amigos, sobre su vida, sin consultar primero o sin anticipar el análisis de después. Y no pudo encontrar una respuesta para ninguna de las tres. Esa noche, cuando llegaron al apartamento de Gabriel y él se fue a dormir, Camila se sentó en la sala a oscuras durante mucho tiempo. No llorando, solo sentada, pensando en la Camila de antes, en la que tenía opiniones y las decía, en la que llenaba los cuartos, en la que tomaba proyectos grandes sin que nadie tuviera que darle permiso para intentarlo,
en la que discutía porque le gustaba pensar mejor y no porque quisiera ganar. Y pensando en cómo había llegado de esa a esta. La respuesta, cuando se permitió verla sin filtros, era relativamente simple. Le habían dicho muchas veces, de muchas maneras, que era difícil, que era demasiado, que era un esfuerzo, y ella lo había creído. Y habiéndolo creído, había empezado a trabajar para ser menos, para ocupar menos espacio, para generar menos fricción, para merecer mejor al hombre que se quedaba a pesar de todo eso. Esa noche, Camila entendió algo que cambió todo lo que vino después. Que nadie que te quiere de verdad necesita que seas menos para quedarse. Que el amor que requiere que te reduzcas no es amor. Es una negociación donde uno pone todo y el otro pone la promesa de quedarse. Y que la pregunta no era cómo ser menos difícil. La pregunta era por qué había aceptado que difícil era lo que era. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Estas cosas nunca son fáciles, y cualquiera que te diga que lo son está mintiendo o simplificando demasiado. Camila habló con Rodrigo primero. Le contó lo que había estado pensando. Rodrigo escuchó sin decir «te lo dije», que es la mejor manera de escuchar cuando uno efectivamente lo había dicho. Habló con Lucía por teléfono, una llamada larga un domingo por la tarde. Lucía tampoco dijo «te lo dije», solo escuchó, y cuando Camila terminó, dijo «gracias por llamarme, te quiero mucho». Empezó terapia, no como una decisión dramática, sino como una decisión práctica. Necesitaba un espacio donde pudiera pensar en voz alta, sin considerar cómo lo iba a recibir nadie. La psicóloga que encontró era directa, de las que hacen preguntas incómodas y no se apresuran a llenar el silencio. En una de las primeras sesiones, la psicóloga le preguntó, ¿puedes decirme una cosa que hayas hecho en el último mes solo porque tú quisiste? Sin consultarlo, sin anticipar cómo iba a reaccionar él, sin calcular nada. Solo porque tú quisiste. Camila pensó durante varios minutos y no pudo responder. Esa fue la sesión que más la movió. No porque la psicóloga hubiera dicho algo especialmente profundo después, sino porque el silencio de Camila frente a esa pregunta le dijo más de lo que cualquier análisis hubiera podido decirle. La conversación con Gabriel llegó 3 meses después. No fue una pelea, no fue un momento de rabia acumulada. Fue una conversación larga, sentados en la sala del apartamento de él, con el tipo de calma que se tiene cuando ya se tomó la decisión y solo falta decirla. Camila le dijo que lo había querido, que había partes de lo que habían tenido que eran reales, que no estaba inventando la historia ni pintándolo como un villano, pero que en 3 años había aprendido a ser menos, y que no podía seguir haciéndolo. Gabriel dijo muchas cosas, algunas intentaron hacerla dudar, algunas fueron dolorosas. Una, la última, fue la que más esperaba y la que menos la movió. Nadie más te va a aguantar como yo. Camila lo miró, y por primera vez, cuando escuchó esa frase, no sintió miedo. Sintió algo completamente diferente. Sintió que ya no le creía. Se levantó, tomó su bolso y salió. Eso fue todo. Sin portazos, sin gritos, sin el tipo de final que tienen las películas. Solo ella, su bolso, la puerta y el aire de afuera. Camila me contó después que lo más raro de los primeros días no fue la tristeza. Que la tristeza estaba, claro que estaba. Pero debajo de la tristeza había algo que no esperaba encontrar tan pronto. Espacio. Espacio en su cabeza que antes estaba permanentemente ocupado. Por los cálculos, por las anticipaciones, por la lectura constante del estado emocional de él para ajustar el suyo en consecuencia. De repente ese espacio estaba vacío, y al principio el vacío se sentía raro, como un cuarto que siempre tuvo muebles y al que de repente le sacaron todo, que parece más grande y más pequeño al mismo tiempo. Pero después, poco a poco, ese espacio empezó a llenarse de otras cosas. De conversaciones con Rodrigo que duraban lo que tenían que durar sin que ella estuviera calculando cuándo tenía que irse. De proyectos de trabajo que tomó sin consultar a nadie porque eran suyos y no necesitaban aprobación externa para hacerlo. De cenas con Lucía que terminaban tarde porque a ninguna le importaba la hora. De mañanas en su apartamento con música a volumen alto y café en el balcón rodeada de sus plantas, que habían vuelto a estar ahí porque las había llevado de vuelta cuando se fue de donde Gabriel,
y que seguían siendo demasiadas para el espacio, y que nadie tenía que aguantar porque eran suyas. Un día, semanas después, Camila fue a una reunión con un cliente nuevo. Presentó su trabajo, defendió sus ideas. Cuando el cliente sugirió algo que no le parecía, lo dijo con claridad y explicó por qué. Al salir, en el ascensor, se miró en el espejo metálico de la puerta y se reconoció. No se lo dijo a nadie ese día, no lo publicó, no lo convirtió en una historia que contar, solo lo supo ella, que había vuelto. ¿Qué parte de esta historia te llegó más? Cuéntame abajo. No tienes que dar detalles, no tienes que contar todo, solo lo que puedas, solo lo que quieras. Y si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar en alguien que conoces, en alguien que últimamente parece más chiquita que antes, mándale este video. A veces la historia correcta en el momento correcto es lo que le da nombre a algo que llevaba mucho tiempo sin nombre. Y si algo de esta historia te hizo pensar en ti misma, en tu propia historia, en algo que viviste o que estás viviendo, quiero que sepas una cosa. El hecho de que alguien diga que nadie más te aguantaría no lo convierte en verdad, solo lo convierte en algo que alguien dijo, y tú puedes elegir no creerlo. Las Silas que son miembros del canal ya vieron el final de esta historia ayer. Si quieres ser de las primeras en saber cómo terminan estas historias y ser tú quien elija los próximos temas, el link está abajo. Son ellas las que mandan aquí.